Los primeros barrios formales de Barrancabermeja, construidos con la planeación propia de las grandes ciudades y diseños acordes al clima cálido, obedecieron a la necesidad de vivienda para los trabajadores de la industria petrolera. El oro negro manaba, la refinería crecía y con ella la ciudad. Así surgieron barrios como El Rosario, que fue erigido hacia 1952 con destino a los técnicos extranjeros y sus familias. Unas casas muy amplias, con un modelo de vivienda de Canadá y de Estados Unidos. Unas casas que tienen bastante construcción con madera. Ese barrio quedaba muy lejos porque la refinería era muy pequeña. También quedaba muy lejos del resto de Barrancabermeja, porque Barrancabermeja para esa época pues estaba más o menos por ahí como por el Caño de las Lavanderas. Entonces Barrancabermeja fue creciendo con todos esos barrios y se fue aproximando. Con los desanches de refinerías que ya por allá en el 1974, 75 a 1979 hace Maquis Procon, se aproxima un poco la refinería a ese barrio. Luego con los últimos desanches que hace ya en el 80 los italianos, pues ya llegan hasta el barrio. El barrio en este momento pues está separado por una vía amplia. Era el único barrio con las condiciones dignas en medio de una población que apenas empezaba y que carecía de los servicios públicos básicos. Hoy, El Rosario está destinado a los directivos de la estatal petrolera. Fui a ver y veo esas casas tan bonitas. Y yo ya que sabía en Barranca, agua con barro, no habían sanitarios, tocaba ir al patio, todas esas cositas malas. Y veo, pero ¿cómo es posible? Electricidad, un barrio tan bonito, agua potable, no puede ser. En este momento son asignadas a los trabajadores directivos y una vez van adquiriendo viviendas, terminan su periodo de trabajo, los trasladan y entregan las casas. Es un barrio muy bonito, muy bien mantenido. La gente es muy querida, son muy amigables porque pues somos comunidad en el trabajo y comunidad en el barrio, entonces eso fue una cosa muy agradable. En los años 60, los trabajadores petroleros eran miles y la necesidad de vivienda enorme. Por ello surgió un nuevo barrio, esta vez fuera de la refinería. Fue bautizado con el nombre de El Parnaso. Antes de que se construyera el barrio, esto era una de las series de fincas en que estaba sectorizada esta parte de la población de Barrancabermeja. Habían otras fincas, entre esas una de ellas, El Parnaso. Lo curioso es quién le puso ese nombre a la hacienda y por qué. Ocurre que para 1949 estos terrenos donde estaba la hacienda pertenecían al Ministerio de Agricultura y Ganadería y fueron adjudicados a Pedro Julio Acevedo. Para entonces el ministro se llamaba Santiago Trujillo Gómez y fue Santiago Trujillo quien había estudiado en Europa, había estudiado en Bélgica ingeniería y arquitectura. Santiago Trujillo, cuando viene aquí para adjudicar estos terrenos, ve que se levantan al fondo de esos terrenos unas torres, unas teas. Imagina los montes Parnaso y es cuando recomienda a Pedro Julio Acevedo que a este terreno de 114 hectáreas que iba a adjudicar le coloque el nombre del Parnaso. El barrio se crea porque para principios de 1950 ocurrió un incendio en los campamentos de Ecopetrol y se quemaron varias casas. Digamos, el sindicato empieza a hacer esa solicitud que reubiquen a la gente en un sitio, un mejor sitio, más seguro. Y así es que se proyecta crear el barrio El Parnaso en 4 etapas inicialmente.
También, pues, al desmantelar el barrio Campamento, que es donde el sector comercial hoy, la parte que hoy que conocemos como Copetrán, hasta Telecom. Le mantenían a la empresa en constante solicitud de reubicar a los trabajadores porque ellos trabajaban casi en el mismo sitio donde vivían. Inicialmente fue realizada una prueba piloto con la construcción de 8 casas, pero solo 4 familias llegaron a habitar este sector, pues en un primer momento los trabajadores estuvieron lejos de recibir con agrado esta nueva solución de vivienda. Esto era lejos, era una selva, estaba lleno de frutales y de cosas, estaba rodeado de una ciénaga, de la línea del ferrocarril, en fin. Entonces ellos no veían eso como parte de desarrollo, sino que veían que los iban a mandar, algunos decían, para el monte. Ellos se venían de unas comodidades inmensas en el centro, donde no se pagaba agua, no se pagaba luz, no se pagaba gas, se tenía gas 24 horas y en fin, y les tocó acá. Fueron 4 etapas y 4 diseños de vivienda, uno por cada etapa. En todas ellas la naturaleza resaltaba con amplias zonas verdes que se convertirían en parques y plazoletas. Las casas con buena ventilación, con buenos patios, y las construyen y las entregan y se la entregan a los trabajadores al precio de 9.600 pesos, pagado en 36 cuotas. Las casas se sorteaban ya construidas, entonces se sorteaban en las oficinas en el centro del centro de producción. Allí a las diferentes familias ya estaban las casas, estaban numeradas, y esa numeración se incluía en una digamos, una bola, una urna, digamos, redonda, y se agitaba y se sacaban el número que salía, el que sacaba, perdón, la persona, entonces esa casa era adjudicada. Que sacó la número 20, sacó la número 25 de tal etapa, esa casa le correspondía. Las casas eran iguales, lo que no era igual era la ubicación, que de pronto algunas quedaban en esquina, otras quedaban en la mitad de la cuadra, sí, algunos pues le gustaba digamos, el sector, otros no. Pero eso rápidamente pasó. Las calles no fueron pavimentadas, los servicios de agua y luz no fueron de inmediato. Les tocó también a los trabajadores, aquí les tocó traer el cilindro al hombro para mientras instalaban gas y agua. Esos tiempos fue muy corto porque Ecopetrol tampoco descuidaba mucho a sus trabajadores como tal. Primera etapa fueron casas de un solo piso, con 3 habitaciones, con un portón. La segunda etapa, donde estamos, que son casas de 2 pisos. También conservando callejones peatonales, conservando plazoletas, mucha arborización, y su diseño es calles rectas, calles planas y calles largas. Aquí no hay lomas. La tercera etapa ya tiene un diseño distinto. Que es una parte muy levantada en la parte de atrás, un balcón interior dentro de la casa, y su patio y su antejardín. Muchos de los primeros habitantes de El Parnaso venían del campo y trajeron consigo sus costumbres y también sus animales. Los mugidos de las vacas, el cantar de los gallos y el de los pájaros fueron característicos de este barrio en sus primeros años. Algunos tenían reses allá en el centro y deciden traerse las reses. Aquí había en la tercera etapa un señor de San Benito Abad en la costa, apellido Calisto Madera. Tenía bastante ganado, varias reses, y las soltaba a la ciénaga, por ahí por los lados del Club Infanta, que aún no estaba construido, y ese ganado llegaba hasta la línea de ferrocarril, y luego por la tarde regresaba aquí a la casa de él. Los trabajadores eran dados a criar y conservar gallos de pelea, y aquí, entre los barrios Parnaso, había mucha cría de gallos de pelea,
Las cuerdas que llaman hoy galleras eran reconocidas. Las casas de este barrio tampoco fueron suficientes. Por ello, en 1968 fue inaugurado el barrio Galán Gómez, en alusión al presidente de Ecopetrol en esa época, padre del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento. Y en una convención también de principios de la época de la década del 60, acuerdan construir las primeras 500 casas del barrio, casas que serían entregadas, como también fueron entregadas las del Parnaso, por el puntaje que tuviera el trabajador. Un puntaje que tenía que ver que por cada mes laborado en la empresa de antigüedad era un punto. Entre más familiares tuviera inscritos, más hijos, la esposa y eso, pues más puntaje tenía para poderle asignar la casa. Las familias de los trabajadores de la industria petrolera encontraron en este barrio, al igual que en el Rosario y el Parnaso, un lugar ideal para establecerse. Sus grandes viviendas y agradable entorno les dieron una acogedora bienvenida. Las casas eran completamente iguales, una de 2 pisos y otra de 1 piso, pero los modelos eran iguales en todo el barrio. Casas muy grandes porque las familias de los trabajadores petroleros para esa época eran familias muy grandes, familias de 14 personas, de 14 hijos, 12, 8, mejor dicho, el común era más o menos entre 6 y 8. Todas las etapas han sido debidamente muy bien construidas, muy bien diseñadas, con muy buenas vías y con muy buenas zonas para desarrollar lo verde, para desarrollar la recreación. El nombre de Barrio Galán surge porque el presidente de Ecopetrol era el doctor Mario Galán Gómez. Y él fue el que promovió y que construyó las casas siendo presidente de Ecopetrol. Ecopetrol nos adjudicó las casas y nos puso una cuota mensual de 500 pesos. Pagamos 250 mensuales, quincenales, durante 10 años. Y fue precisamente por esas cuotas que las 2 etapas del barrio recibieron particulares y jocosos nombres. Esta primera etapa se le da el nombre de Hueso Blanco. De Hueso Blanco, ¿por qué? Porque solo alcanzaba para comprar el hueso blanco, no alcanzaba para comprar las bolsas de carne a pesar de que eran tan baratas en el comisariato. Lo que cae por allá, por el lado del centro comercial San Silvestre, eso lo construyeron después, segunda etapa del barrio Galán. Le decían caldo de papa, porque no había sino para hacer caldito de papa para la comida, porque no le alcanzaba la plata, ese era el cuento. Pero para cervecitas se alcanzaba. A lo que se ganaba compensaba con lo que le cobraban a uno, aquí le alcanzaba uno para todo, pues uno no necesitaba ni trabajar. Y eso que ya eran 5 hijos, ya eran 5 con el menor. Pero lo que destacan de este barrio es el ambiente acogedor y la camaradería que lo caracterizó desde sus inicios. Y como todo se conocía y era costumbre, entonces aquí, mejor dicho, casi todos los domingos había sancocho por acá, por cualquier calle de estas. Si fuera el Día de la Madre, o fuera el Día del Padre, o fuera una fecha especial, era una sola fiesta el barrio. Hoy, más de 50 años después, son muy pocas las casas que conservan su diseño de antaño y los primeros habitantes del Galán que todavía permanecen en el barrio son escasos. Yo le calculo que en el barrio Galán hay conmigo unas 20 personas de las que nos asignaron la casa desde el principio, máximo 20 personas. Aquí en esta cuadra hay 3, entonces calculo que hay unas 20 personas. El parque de aquí ya estaba, de aquí de la cuadra, ya estaba. Los otros parques de allá también, de las 19. De manera que no es mucho lo que haya cambiado, que hayan cambiado las casas, los frentes, la hayan arreglado, es otra cosa. Pero lo del barrio no. Con el pasar de los años, muchos cambios han ocurrido, pero las calles y las viviendas de estos barrios que crecieron de la mano de la refinería y de Barranca Bermeja siguen guardando muchas historias que merecen ser contadas.